Tomen asiento un momentito, por favor. Queridos hermanos, la condición humana que todos compartimos posee ese claroscuro propio del misterio de nuestra vida. Por el lado diáfano, más luminoso, conocemos estas experiencias de dicha, de amor, de belleza, de satisfacción, de amistad, de bienestar. Pero por el lado oscuro tenemos estas experiencias de limitación, situaciones que le ponen al curso cotidiano de nuestras vidas un límite. Técnicamente, en filosofía, en teología y en la religión en general se les llama por un solo nombre: las consecuencias del mal en el mundo. Misterio que la mente humana no alcanza a comprender, que padecemos en nuestras personas o en las de nuestros seres queridos, y que suscitan en nosotros una oración que se eleva a Dios, primeramente preguntándole las razones, porque queremos comprender, pero en segundo lugar solicitando su ayuda, que es todopoderosa. A este problema del mal en el mundo se le suman todos los problemas como el error y el fracaso, el sufrimiento y la enfermedad, el pecado y sus consecuencias, y ni se diga la muerte. Si se fijan, esos temas han venido apareciendo en estos días en el Evangelio, muy especialmente el domingo pasado, el tema de los peligros que enfrenta nuestra vida, aquella barca que podía en cualquier momento hundirse y hacer que perdieran la vida sus tripulantes, mientras Jesús parecía dormido, indiferente ante su necesidad. El día de hoy aparece en el Evangelio un doble problema: el problema de la enfermedad, esta mujer que padecía flujo de sangre por 12 años, y el tema de la muerte, esta niña también de 12 años que pierde la vida. No se nos dice por qué, seguramente una enfermedad temprana, una situación. El caso es que se presenta en el seno de un hogar de aquellos tiempos la muerte con todo su dolor, con toda su potencia y su fuerza sobre nosotros. Inmediatamente pregunta el alma humana a Dios: ¿por qué, si tú eres el creador? ¿Por qué, si este mundo, como nos lo enseña tu palabra, fue hecho por ti? ¿Por qué tiene estos aspectos que pudiéramos decir de defecto? ¿Por qué no todo puede ser hermoso y brillante? Y a veces, sobre todo cuando padecemos en carne propia el flagelo del mal, en este múltiple sentido del sufrimiento, la enfermedad, la muerte, podemos hasta reclamarle a Dios, porque nuestra mente, que está hecha para la verdad y para comprender el sentido del mundo, busca razones que le den sentido a lo que a nosotros se nos antoja absurdo, inaceptable. Miren cómo nos responde la palabra de Dios. La primera lectura comienza con una frase lapidaria: Dios no hizo la muerte. Las criaturas de este mundo son saludables. Por envidia del maligno, que ya está condenado, fracasado, sin remedio, al ver nuestro destino eterno y la belleza de nuestro mundo, nos hizo caer en el pecado que introdujo esta serie de consecuencias que le llamamos el mal en el mundo. Dios nos hizo perfectos,
Nos recuerda el libro de la sabiduría, a imagen y semejanza suya. Quienes viven según el maligno acarrean para sus vidas las consecuencias funestas de estos males. Quienes vivimos según Dios, estos males ciertamente nos azotan, pero terminamos creciéndonos, terminamos siendo mejores hijos, hijas de Dios, y terminamos resucitando a una vida eterna. Y para que quede claro que el proyecto de Dios no es que el hombre muera, sino que viva, aparece este hermoso texto que se nos entrega por la pluma de San Marcos. Tiene muchos símbolos que hay que advertir. Primeramente, el símbolo de que las protagonistas de una afección causada por el mal son dos mujeres. En Israel, la mujer, desde Eva, estaba destinada por Dios a la vida, a traerla y a cuidarla. Aquí se ve que la vida está perturbada, afectada por las consecuencias del pecado. En el primer caso por la enfermedad, en el segundo por la muerte. No es casual tampoco que se mencione en cada una de ellas el número 12. Ella tenía 12 años padeciendo esa enfermedad. La niña que terminó muriendo tenía 12 años. Ahí hay una alusión clara al pueblo de Israel y sus 12 tribus. Y en el centro aparece el Señor Jesús, Hijo eterno de Dios, caminando entre nosotros, poderoso, todopoderoso, hasta para derrocar a la enfermedad y a la muerte. Pero muy por encima de todo, el texto presenta una realidad sin la cual no hay solución de nada, intervención de Dios, ni arreglo de asunto alguno. Y esa realidad es la fe, misma que aparecía el domingo pasado cuando Jesús confrontaba a sus discípulos. Es que todavía no tienen fe, es que todavía no confían en mí, ni habiendo dado de comer a una multitud mayor a 5,000 personas. Pues aquí se contrasta con esa falta de fe de los discípulos, una fe tremenda, admirable, que se nos presenta en este domingo como modelo a seguir. El primero de ellos, Jairo, jefe de la sinagoga, que enfrenta esta enfermedad mortal de su hija y se le ocurre: tengo que ir a decirle a Jesús que nada más ponga sus manos sobre ella. Confío plenamente en que Dios actuará a través de él y mi hija quedará sana. No conforme con eso, cuando a través de este momento que se mete en medio, la historia de esta mujer que detiene a Jesús en su ir caminando hacia la casa de Jairo, le advierten, le avisan: ya no molestes al maestro, ya tu hija murió. El Señor le dice: no temas, basta, es suficiente, solo te pido que tengas fe, que confíes en mí. Y se ve que aquel hombre sigue a Jesús lleno de fe, lleno de confianza en que Dios hará algo a través de él. El segundo modelo de fe es esta mujer que sufría por 12 años este flujo de sangre, había malgastado su fortuna atendiéndosela y resulta que su situación había devenido en algo peor. Miren cuántas situaciones humanas se adscriben por ese mismo rumbo de tener una enfermedad, un padecimiento, no hallar la cura y sentir que nada más vamos de mal en peor, como decimos. Qué grande su fe, que solamente dijo: baste que le tiente al Señor su vestimenta, su manto, con eso me voy a curar. Miren cómo se intercala una historia dentro de la otra.
Jesús va de camino a la casa de Jairo. Cuando ella realiza eso, una fuerza curativa sale de Jesús. Ya con eso se nos dice quién anda caminando en medio de nosotros. Ya con eso se nos dice para qué está Dios y la religión en nuestras vidas. Para darnos vida, para salvarnos de aquellos problemas que nosotros no podemos resolver por nuestras propias fuerzas. Jesús se detiene porque quiere saber quién ha tocado con semejante fe su manto, hasta que aquella mujer temblorosa revela su identidad. Y miren qué hermosa respuesta: no temas, hija, tu fe te ha salvado, queda sana de tu enfermedad. Ahí está la figura de la mujer, creada por Dios para dar vida, restablecida por Jesús en su función original. Por eso le llamamos a Jesús el Redentor, el que viene a transformar, a cambiar para bien la situación en la que nos habíamos degradado por el pecado. Y lo mismo sucede, pero ahora con mayor fuerza, en la casa de Jairo. Miren cómo Jesús viene a cambiar nuestra idea de la muerte, una idea que por causa de la pandemia que todos padecimos, vino y se anidó como un virus maligno, no en el cuerpo, sino en el alma y en el corazón. Eso que le llaman ahora los especialistas de la sociedad consecuencias pospandémicas, es una serie de efectos que dejó en nosotros la pandemia, y uno de ellos, presente en todos, acaso sin darnos incluso cuenta, es el temor con el que a partir de hoy empezamos a vivir la vida, temiendo que se terminará, no solo la mía, más dolorosa la de aquellos que amo. Y vean cómo el Señor Jesús, lleno de poder, lleno de verdad, viene y nos revierte esa mala idea. Cuando llega a la casa de Jairo, se encuentra la situación que todos podíamos imaginar: alaridos, dolor, llanto sin consuelo. ¿Quién de nosotros no tiene en su propia vida esa experiencia? Y vean qué palabras se merece esa situación de parte del Señor. Su consuelo no es nada más decirnos no llores. ¿Qué hace alguien que me dice no llores? Pues simplemente, a lo sumo, solidarizarse con mi dolor. Pero yo quisiera que alguien hiciera algo efectivo por lo que me acaba de pasar, que tiene tintes de irremediable. Me murió mi hija. Miren cómo empieza Jesús a tratar el asunto, con una sacudida de conciencia y de corazón, no solo a aquellos, sino a nosotros. ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? ¿A causa de qué está pasando esto? Y antes de que le querramos decir, pues, ¿cómo que por qué?, el Señor se anticipa para decirnos: la niña no está muerta, duerme. Ahí está la visión cristiana de la vida y de la muerte. En los textos de San Pablo, en la tradición antigua de la Iglesia, a la muerte se le llamaba vigilia. A la vida vigilia, a la muerte sueño. Eso es, vigilia y sueño. Y Jesús es el despertador que con su voz poderosa, la misma con la que dijo: hágase la luz, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, dice ahora: levántate. De el uso de la palabra de Jesús, dormir, keimai en griego, viene nuestra palabra cristiana cementerio. Es un dormidero de personas que esperan la voz del que los despierta. Interesante que Jesús use deliberadamente esa palabra también para despertar a la niña. Niña, a ti te lo digo, levántate, egeire en griego, como le decimos a una criatura: levántate ya para ir a la escuela. Le hablas a un vivo, a uno que se quedó simplemente dormido y se le está haciendo tarde: levántate ya.
Miren cómo queda relativizada nuestra mayor enemiga, la muerte, cómo queda puesta al servicio de Dios. Es un punto minúsculo del tiempo de nuestra vida en el que pasamos de este mundo al mundo de Dios. A ellos les hizo el milagro, a Jairo, de devolverle a su hija. El punto es que caigamos en la cuenta de que ese milagro se realizará al final de la vida de cada uno y al final de la vida de nuestros seres queridos. Ya no es una tragedia, es comenzar a ver a Dios, a la Virgen Santísima, conocer a nuestro Señor Jesucristo y en el ambiente increíble del Espíritu Santo vivir eternamente en el amor junto a Dios y junto a todos nuestros seres queridos. Es ese estado que nuestro corazón siempre ha querido, de vacación, de dicha, de disfrute, de que ya no haya malas noticias, amenazas, riesgos, finales, despedidas. Justamente eso es estar con Jesús, con Dios, con la Virgen, con todos los que nos han amado. Y todo por esta mano poderosa de Jesús que toma a la niña de la mano y la levanta. Así levanta el Señor nuestros cuerpos vencidos, abatidos por la muerte, para que vivamos eternamente. Hermanos, el mensaje entero de este domingo es caer en la cuenta. Necesitamos urgentemente y todos los días pedirle a Dios: creo, aumenta mi fe, porque con la fe comienza todo. Creyéndole a Jesús como aquella mujer, como Jairo, podemos nosotros empezar a recibir el consuelo de esta vida. Pidámosle juntos al Señor que aumente nuestra fe. Vamos a ponernos de pie.